Capítulo 3. Las pruebas del corazón. El aire dentro del templo era denso y pesado, cargado con una energía que Lorian no podía describir. Las paredes vibraban con un brillo tenue, como si las inscripciones antiguas cobraran vida al paso del detective. Sabía que lo que había visto hasta ahora era solo el principio de lo que el templo tenía reservado para él. A medida que avanzaba, las sombras a su alrededor parecían susurrar, formando palabras ininteligibles que lo rodeaban, como si estuvieran evaluando su presencia, su intención. Se detuvo frente a un pasillo oscuro que se extendía hacia lo desconocido. Al final, una luz pálida titilaba, iluminando vagamente una puerta con grabados antiguos. El templo no era solo una construcción, era un ser vivo que lo observaba y lo desafiaba. El corazón de las sombras no se cede fácilmente, pensó Lorian. Estaba preparado para enfrentarse a cualquier obstáculo que el lugar le pusiera, pero aún no sabía hasta dónde llegaban los poderes oscuros que protegían el artefacto. Caminó hacia la puerta, sintiendo cómo el frío calaba sus huesos, y se detuvo al ver que las inscripciones en la puerta brillaban con mayor intensidad. «Solo aquellos dignos pueden entrar», susurró una voz familiar. Lorian giró la cabeza, esperando encontrar al ser que lo había recibido en el vestíbulo, pero no había nadie. El templo lo había marcado como digno o no, y eso lo llenaba de incertidumbre. Decidido a avanzar, empujó la puerta que sorprendentemente se abrió con facilidad, como si el templo lo hubiera invitado a cruzar al siguiente nivel. El salón que se encontraba detrás era vasto, una sala circular con paredes cubiertas de símbolos que narraban la historia de las almas perdidas que habían buscado el corazón antes que él. Alrededor, estatuas de figuras encapuchadas se erguían, sosteniendo en sus manos lo que parecían ser llaves antiguas. En el centro de la sala, un pedestal elevado sostenía una caja pequeña, adornada con filigranas oscuras y misteriosas. Lorian se acercó con cautela. El aire a su alrededor parecía volverse más espeso con cada paso. Cuando finalmente llegó al pedestal, se dio cuenta de que la caja estaba sellada con un candado cuyo diseño era intrincado, pero de alguna manera familiar. Fue entonces cuando recordó lo que había leído en los archivos sobre los custodios de la noche. Para acceder al corazón de las sombras, uno debía superar 3 pruebas, cada una más difícil que la anterior. La primera prueba era la prueba del valor. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las estatuas a su alrededor comenzaron a moverse. Los encapuchados de piedra giraron lentamente sus cabezas hacia él, y los ojos en sus rostros inanimados se encendieron con una luz espectral. El sonido de la piedra raspando contra la piedra llenó la sala, y Lorian sintió que el peligro era inminente. ¿Tienes el valor para continuar?, preguntó una de las estatuas, su voz resonando como un eco profundo en la cámara. Lorian respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. No había tiempo para dudar. «Lo tengo», respondió, su voz firme, aunque por dentro una sensación de inquietud comenzaba a formarse. «Demuestra tu valor, entonces», dijo otra de las figuras de piedra, y en ese instante la sala comenzó a transformarse. Las paredes se desvanecieron y Lorian se encontró de pie en medio de un vasto abismo. A su alrededor, un puente estrecho y precario se extendía hacia la nada. Por debajo solo había oscuridad. A medida que avanzaba, el suelo bajo sus pies temblaba y el abismo se hacía más profundo. Lorian sabía que esto era una ilusión, pero su mente y cuerpo sentían el miedo como si fuera real. Cada paso que daba hacia adelante era una prueba de su convicción. Sentía el peso del miedo tirando de él, pero lo apartaba con determinación. Sin embargo, justo cuando estaba por llegar al otro lado del puente, una voz resonó detrás de él. «Lorian». Se dio la vuelta y, para su horror, vio a una figura familiar. Era su mentor, el detective Garath, quien había desaparecido años atrás mientras investigaba un caso similar. Su rostro estaba marcado por el dolor y sus ojos vacíos de vida lo miraban fijamente. «No deberías haber venido aquí», dijo Garath, su voz quebrada. «La oscuridad te consumirá como lo hizo conmigo». Lorian sintió un nudo en el estómago. Sabía que Garath había sido su guía, su maestro, y verlo atrapado en esa pesadilla le dolía profundamente. Pero también sabía que lo que veía no era real. Se obligó a apartar la mirada, su mente recordando que estaba enfrentando una ilusión, una prueba destinada a quebrar su determinación. «No eres real»,
murmuró, más para sí mismo que para la figura de Garat. Con un último empuje de fuerza, cruzó el puente y al instante, la visión del abismo y de su mentor desaparecieron. Las estatuas volvieron a su posición original y la sala recuperó su forma normal. La primera prueba había sido superada, pero Lorian sabía que lo que venía sería aún más peligroso. «Has demostrado valor», dijo una de las estatuas, «pero la segunda prueba será la de la sabiduría. Solo aquellos que comprenden el pasado pueden encontrar el camino hacia el futuro». Con esas palabras, una nueva puerta se abrió en la sala. Lorian, aunque cansado por la intensidad de la primera prueba, avanzó sin vacilar hacia el siguiente desafío. Sabía que no podía fallar, no con tantas vidas en juego. Las sombras acechaban más cerca que nunca, y solo su habilidad para desentrañar los secretos del templo lo salvaría de convertirse en uno de los que nunca regresaron. La segunda prueba lo esperaba.